¿Qué tal? Buenos días con cada uno de ustedes. Hoy tenemos Mateo 12:9, el hombre de la mano seca. Saliendo de ahí fue a la sinagoga de ellos y había uno que tenía la mano seca. Para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Y él le dijo: ¿qué hombre, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado, no le echa la mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien el sábado. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada como la otra. Salieron entonces los fariseos y fueron contra Jesús para destruir. Fíjense, hacer el bien lleva a la muerte, ¿no? Porque Jesús fue muy contundente en todo este argumento de hacer el bien. Y vuelvo a repetir lo que ya había dicho en cuanto a los pajarillos, que el hombre vale mucho más que cualquier animal. Y Jesucristo nos vuelve a dar más enseñanzas relacionadas, por ejemplo, con las espigas. Pero esta vez sucede el evento en una sinagoga. ¿Dónde está ubicada esa sinagoga? No sé, puede ser Cafarnaúm, no nos interesa, nos interesa el hecho. El hecho que Cristo fue a ella y se puso a enseñar. Y en ese lugar pues se encontraba un hombre con una mano atrofiada por una parálisis, ¿no? Pero siempre el acusador, que en este caso está en los fariseos y escribas, observan para ver si curaba el día sábado y acusarlo de violar la ley. Recuerden que ellos tenían 39 normas implementadas por los hombres, no por Dios, no por la ley divina, sino por la ley farisaica. Esas 39 normas que observaban y se podían lanzar cargos, pero eran normas implementadas por los judíos rabínicos escribas, es decir, prácticamente solamente aplicable para ellos y bajo la interpretación de ellos. No era una cosa que Dios les había dado a ellos como señal o como mandato divino. Porque una cosa es tener el mandato divino y otra cosa es extender la ley humana. La ley humana siempre va a estar cargada de inconsistencias y que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Dios nos va a juzgar con la escritura porque es un mandato divino. Entonces tenemos que actuar según las normas divinas y no conforme a las leyes humanas. Entonces este enfermo se pone en contacto con Cristo de algún modo, pues le manda a salir al medio. Le dice: ven. Ante el ruego de este hombre, Jesús pregunta a los fariseos, a aquellos que están acusando, a aquellos que pretenden hacerles el mal. Le dice: ¿es lícito curar el sábado? O como está en Marcos y Lucas, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Vida o matarlo? Entonces, Jesús va a tratar de entender la mentalidad de ellos. Repito, Jesús se pone en la mentalidad rabínica que no se podía curar el sábado a no ser que peligrase la vida del enfermo. Este no era el caso, por supuesto. Y fuera de este caso, según los rabinos o según los judíos, los cuidados y cura del enfermo estaban casi del todo prohibidos. Solamente se le podía prestar normalmente los auxilios y alimentos que tomaba una persona normal. Por eso digo, ellos habían inventado una serie de normas que no son las que Dios nos está mandando. No son las normativas que Dios nos está mandando.
Y ahí está la dificultad de todo esto. Cuando Dios no nos manda, el hombre comienza a inventar una serie de normativas legales, humanas, donde es terrible cómo van contra el ser humano. ¿De acuerdo? Por eso Jesús responde primero con un argumento incontrovertible, sin lugar a dar una respuesta, luego con la curación de aquel paralítico. La argumentación de Cristo es esta: si un hombre tiene una oveja y ésta cae en un día sábado en un hoyo o en una de aquellas cisternas vacías disimuladas por el ramaje, su dueño obrará lícitamente sacando, recuperando y rescatando al animal. Esto era lícito según las interpretaciones incluso del día sábado. Entonces Cristo lo enfoca de una manera tanto que saca la conclusión: un hombre vale más que una oveja. Luego es lícito hacer bien el sábado, porque la vida de un hombre vale más que un animal. Pero para los rabinos no era así. Entonces esto pues es incongruente, pero para los rabinos sí. Y esto lo rubrica diciendo: levántate y ponte en medio. Seguramente desde donde enseñaba hacia los escribas y fariseos, quienes veían la cosa con suspenso, les preguntaría hacia arriba: ¿es lícito hacer el sábado el bien o el mal, salvar una vida o matarla? Y ellos callaron, porque veían que la argumentación de Cristo, de menos a más, era absolutamente correcta, probativa. Era el correcto y sentido común de interpretación de contenido de la ley. Por ello concluye el Señor diciendo: es lícito hacer el bien el sábado. Y dirigiéndose a aquel hombre le dio la orden de extender la mano y sanarlo. Al obrar así, acusaba a Dios, aprobada la doctrina y el legislar. Lo mismo con su propia autoridad sobre el sábado. Él tiene autoridad sobre el sábado, por eso él usa este argumento para decir: yo estoy legislando el día sábado. Y el sábado, o interpretarlo mejor, si no solo Dios, el Hijo del Hombre, el dueño y Señor del día sábado. Esto donde ya se demuestra que el Señor es el que es el dueño del día sábado y es Dios quien lo interpreta mejor que los hombres, pues produce en los fariseos la cólera, la ira, se enfurecen y discuten entre sí para ver cómo hacer que Jesús tenga que morir, para perderle, para hacerle morir. Buscaban el apoyo de quien sea, de Herodes, de Antipas, de cualquiera, para poder matarlo, porque él les daba argumentos que eran contrarios a lo que sus padres, los fariseos, los rabinos, los escribas, habían implementado. Y entonces, por lo tanto, estaba destruyendo todos sus argumentos y todas sus legislaciones humanas que habían hecho, y por lo tanto no valían. Eso es lo que estaba haciendo el Señor: decirles: están mal, ustedes no están interpretando correctamente la ley, la han torcido totalmente. Y por eso es lo que ellos buscan: aliarse con Agripa para poder matarlo. Eso es la interpretación de este pasaje. ¿Ve? Es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que es el dueño del día sábado, es Dios el que interpreta.
Y es Dios quien nos manda a hacer el bien y no el mal, hacer el bien. ¿De acuerdo? Vemos que todo lo que habló el Señor procede después de lo que el Señor enseñaba en el campo. Y el lugar donde enseñó era la sinagoga. Entonces, no hay dificultad alguna en creer que tanto el hecho de la corte de la espiga como el de la curación del hombre se realizaron el mismo día, puesto que aquí solo se hace referencia al día sábado. ¿De acuerdo? Mateo, por consiguiente, pasa y que llegó a la sinagoga. No hay tiempos, no hay fechas diferentes, pero da igual si son fechas diferentes, si son momentos diferentes. Lo importante es lo que nos está diciendo, que Él es Dios, que Él es el dueño del día sábado, que Él interpreta la ley de Dios de la forma divina, porque Él es el autor de la ley divina. Él es el Señor y nos enseña de forma magistral a los seres humanos qué es más importante, qué es más valioso. Y de acuerdo, las cosas materiales no valen tanto como un ser humano, para nadie. Y para Dios es más importante el hombre que cualquier animal. Y si es así, nos ordena a practicar, a hacer el bien, los días de reposo. Bueno, seguimos. Los fariseos no le preguntan para informarse como quien no sabe correctamente cuál es la interpretación correcta de hacer el bien o el mal, o curar o sanar un enfermo el día sábado, sino con la intención de acusar ante una respuesta. Por eso querían acusarle y estaban buscando la menor palabra, insignificante palabra, para tratar de sorprenderlo y preparar una acusación con sutileza. Por eso le preguntan si era lícito curar los sábados, con el objeto de considerarlo como cruel o como necio o como infractor de la ley. Eso es lo que están tratando de buscar, que él no obedece a la palabra de Dios, y por lo tanto, si no obedece a la palabra de Dios, entonces es digno de muerte. Pero Jesucristo está demostrando que Él es el autor, que Él es el Señor, y le está dando la interpretación correcta, con la sabiduría, ¿sí? Siempre el Señor nos demuestra con una sencillez lo grande que es. A veces nosotros nos enfrascamos como seres humanos en discusiones y peleas complejas, pero nosotros, los seres humanos, tenemos que entender cómo Cristo nos ha enseñado con sencillez. Por eso resuelve la cuestión que le habían propuesto. En su misma pregunta ya lo condenaba a la avaricia de querer imponer ellos sus propias